buenos días, mi nombre es Jorge Colmenares, estudiante del quinto año de Gerencia de Empresas de la Universidad Católica del Táchira. Y en el presente video le voy a hablar sobre el impuesto a las grandes transacciones financieras, o también llamado IGTF. Este es un impuesto que ha tomado gran importancia en los últimos meses debido a que desde febrero de 2022 el CENIAL realizó una publicación de una reforma a partir de este impuesto, que este se aplicará a partir del 28 de marzo, es decir, este video está siendo grabado el 31 de marzo, hace pocos días, entonces es de suma importancia conocer qué incluye esta reforma. Pero para saber de qué trata la reforma, nosotros debemos conocer qué es el IGTF. El IGTF es un impuesto que se afecta a las transacciones financieras o débitos realizados por los contribuyentes. Básicamente consiste en la aplicación de un tributo que comprende un porcentaje fijo del valor de una transacción de retiro, débito o transferencia desde cuentas registradas en el sistema financiero venezolano. El IGTF es un impuesto causado en Venezuela, pagado principalmente por una serie de sujetos pasivos, entre los cuales encontramos, en primer lugar, los contribuyentes especiales, que es, por así decirlo, el sujeto pasivo rey, el más importante de esta ley, el cual es nombrado única y exclusivamente por la Administración Tributaria, es decir, el CENIAL, a través de una providencia administrativa. Es la única forma en que una persona, por así decirlo, pueda ser nombrada contribuyente especial. Contribuyente especial debemos tener claro que pueden ser personas naturales y personas jurídicas, en eso no hay exclusión. De igual manera, los contribuyentes especiales nacieron a partir de la ley del IVA, específico para las retenciones del IVA. Nosotros debemos conocer cuáles son las condiciones para ser un contribuyente especial. En primera instancia, un contribuyente especial, para ser nombrado como tal, tiene que haber percibido durante el último ejercicio económico, es decir, en la última declaración del impuesto sobre la renta, un ingreso superior o igual a 30.000 unidades tributarias. Actualmente el valor de la unidad tributaria es de 0,02, por lo tanto si hacemos la conversión daría 600 bolívares al año tiene que tener una persona para ser considerada como contribuyente especial. Otra condición es que el contribuyente en la declaración del IVA mensual haya declarado ingresos por servicios iguales o superiores a 2.500 unidades tributarias. Ahora, convirtiéndolo con el valor de la unidad tributaria, esto nos da bolívares 50, que yo considero que es un monto de fácil percepción, por así decirlo, por los contribuyentes, porque 50 bolívares es un ingreso, por así decirlo, normal para un contribuyente. Y por último, que se realicen operaciones aduanales de importación. Continuamos con el segundo sujeto pasivo, los contribuyentes vinculados. El IGTF crea a este sujeto pasivo, que consiste son aquellos que tienen relaciones económicas comerciales con el contribuyente especial. Nosotros tenemos el caso práctico, por ejemplo, tenemos un supermercado como lo es en San Cristóbal, el Garzón, el cual es un contribuyente especial. Está conformado por una serie de accionistas, por una determinada junta directiva. Un accionista quiere ser parte de otro negocio, quiere formar una asociación y resulta que esa asociación es un contribuyente ordinario. El contribuyente ordinario se convierte a sujeto vinculado debido a que tiene relaciones con alguien involucrado en un contribuyente especial. Eso es un sujeto vinculado. El tercer sujeto pasivo tenemos que es aquellos que pagan en nombre de los contribuyentes especiales, es decir, personas designadas por el contribuyente especial para asumir las responsabilidades tributarias. Cuarto sujeto pasivo tenemos las personas naturales y jurídicas por los pagos realizados en divisas dentro del sistema bancario nacional sin intermediación de corresponsales de bancos extranjeros. De igual manera tenemos las personas naturales y jurídicas por los pagos realizados en divisas o en criptoactivos, excluyendo al Petro, a contribuyentes especiales sin mediación de instituciones financieras. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente la divisa y criptoactivos pagados en efectivo, pagados en tarjeta electrónica no aprobada por el Banco Central de Venezuela, y ellos serían causantes de IGTF. Es decir, todas las personas en el territorio venezolano, porque la mayoría paga sus bienes y servicios en moneda extranjera. De igual manera, dentro de los contribuyentes especiales debemos tener en cuenta a los donadores de mercancía. Anteriormente, esto lo tengo por caso personal, en una empresa que trabajé, ellos para pagar menos impuestos donaban cierta mercancía para meterlo en la declaración como un gasto y así pagar menos impuestos sobre la renta. Pero ahora y desde hace tiempo, eso, si es un contribuyente especial, causará IGTF.
Luego tenemos los sujetos exentos a la ley del IGTF. ¿Quiénes son? La República Bolivariana de Venezuela, el Banco Central de Venezuela, los institutos del Estado, la vivienda registrada como principal. Este punto de la vivienda registrada como principal solo aplica para las personas naturales que son nombradas como contribuyentes especiales. Como lo mencionamos anteriormente en la parte de sujeto pasivo contribuyente especial, pueden ser personas naturales y personas jurídicas. De igual manera, otros sujetos exentos son los bienes que se encuentren dentro de la vivienda principal, excepto obras de arte, las prestaciones sociales, al igual que los aportes de los trabajadores, los activos invertidos en actividades agrícolas, pecuarias, siempre y cuando esa actividad sea nuestra principal fuente de ingresos. Igualmente tenemos las obras propias de los artistas siempre y cuando sean propiedad del artista, porque hay ocasiones, por ejemplo en la industria de la música, que un artista graba una canción, pero eso no es propiedad de él, termina siendo propiedad de la discografía, entonces ese no sería exento de IGTF. Luego también tenemos los bienes situados en el país pertenecientes a una emisión diplomática. Todos estos sujetos exentos que yo mencioné son nombrados, por así decirlo, por el Poder Ejecutivo. De igual manera, también debemos saber las transacciones financieras que causan el IGTF, sin importar el monto de la operación, las cuales son los débitos en cuentas en bancos o instituciones financieras. Esto puede incluir retiros, transferencias o cheques. La cesión o endoso de cheques, valores, instrumentos negociables. Tenemos la compra de cheques de gerencia, excepto para el pago de tributos a nombre del Tesoro Nacional. También tenemos la cancelación de deudas sin participación de instituciones financieras, compensación, novación y condonación. Y por último, todo pago en moneda extranjera y criptoactivos, como ya sabemos, excluyendo al Petro, la cual es una criptomoneda emitida por el Gobierno Nacional de Venezuela. El IGTF hay que tener mucho cuidado con esta parte. ¿Por qué? Porque es la base de cálculo para el IGTF, especialmente en las operaciones en divisas. Ha habido cierta confusión. Anteriormente se pensaba que iba a ser sobre la base imponible, es decir, base imponible, se le calcula el IVA al IGTF y ahí nos dará el monto total de la factura. Pero en realidad sería la base imponible más el cálculo del IVA, monto total de la factura, y a ese monto total de la factura es el que le calculamos el IGTF, el 3% a dicho monto. Personalmente considero que eso genera un poco de desorden al momento de realizar los arqueos de caja, por lo tanto esta es una medida que creo que se debería corregir para el óptimo funcionamiento de este impuesto. A este monto total posteriormente se le aplica la alícuota del IGTF. Durante varios años se ha ido variando la alícuota entre 0,25%, 1,50% y actualmente se manejan dos alícuotas, la del 2% y la del 3%. La del 2% principalmente son para las erogaciones realizadas por contribuyentes especiales, sujetos vinculados, aquellos que pagan en nombre de sus contribuyentes especiales. También tenemos los que son los donadores de mercancía. Y el 3% es exclusivamente utilizado para lo que serían las operaciones en divisas. El IGTF, en el caso de las transacciones bancarias virtuales, nosotros lo pagamos de manera inmediata, el banco nos lo descuenta de forma automática. Obviamente eso se tiene que saber que nosotros estamos registrados como contribuyentes especiales para tener ese mecanismo de descuento automático. Pero si, por ejemplo, en la empresa que yo trabajé, cuando realizábamos transacciones financieras, si realizaba una transacción de mercantil a Venezuela, ahí se podría ver el IGTF descontado. Pero manualmente, por así decirlo, en las operaciones en efectivo o por ejemplo en tarjeta de crédito, débito, las empresas especiales deben realizar una recopilación de dichas operaciones y declararlas quincenalmente, y estas se declararán según los horarios establecidos por el CENIAT, específicamente según el horario determinado por la Ley de Retenciones del IVA. A partir del 28 de marzo del 2022, las facturas deben contener el apartado del 3% para el IGTF. Antes de poder hablar de la nueva reforma del IGTF, debemos mencionar el antiguo IGTF. ¿Cuál es? El débito bancario. El débito bancario, por así decirlo, era el predecesor del IGTF, el cual era un impuesto que gravaba las operaciones de manera similar que lo hace el IGTF ahora, pero este lo hacía por un 0,5% de la operación, no por ejemplo 2%, 3%, no, esto era 0,5%. Y esto ha cambiado totalmente desde la publicación del IGTF y especialmente ahora que estamos en la semana del 28 de marzo del 2022, una semana muy importante para la situación tributaria en Venezuela. ¿Qué pasó?
En febrero de 2022 se produjo una reforma en la ley del IGTF para aplicarse en marzo del 2022, en donde todas las personas dentro del territorio nacional pasarían a pagar el impuesto del IGTF. ¿Por qué digo esto? Que todos pagaríamos este impuesto. Porque la economía venezolana se encuentra en un punto donde básicamente todos pagamos en divisas, ya sea dólar estadounidense, ya sea pesos colombianos acá en el estado Táchira. Entonces ya se recurrió a ese tipo de economía. Básicamente los bolívares quedaron abandonados. Y por segundo punto tendremos que básicamente también todos los contribuyentes, una gran cantidad de contribuyentes son especiales porque son nombrados según sus ingresos. Por lo tanto, ya casi que todos pasaríamos a pagar el IGTF porque estamos pagando contribuyentes especiales, que es la mayoría de negocios de Venezuela, y también lo que sería que estamos pagando en divisas. Ahora, a través de la Providencia Administrativa 0013, que es la providencia que se publicó para la reforma del IGTF, las personas naturales y jurídicas que realicen pagos en divisas y en criptoactivos también deberán pagar el IGTF por un 3% del monto total de la factura, es decir, base imponible más IVA. Nosotros debemos tener mucho cuidado con esta parte porque acá es donde existen más dudas al momento de estudiar el impuesto, aparte de lo que ya mencioné, de tener mucho cuidado con el monto total de la factura, que esa es el monto que se va a utilizar para calcular el IGTF. Nosotros tenemos que el 3% solamente lo pagan las personas naturales y jurídicas cuando paguen en divisas. Si pagan en bolívares, ellos no pagan IGTF. Esto es aplicable al 3% solo para el pago en divisas. Y ese pago de divisas tiene que producirse cuando no haya intermediación de una institución financiera aprobada por el Banco Central de Venezuela. Es decir, que por ejemplo, si nosotros realizamos un método de pago en divisas, pero está aprobado por el Banco Central de Venezuela, eso no causaría IGTF. De igual manera, solo aplicará este pago las personas naturales y jurídicas cuando realicen una erogación que sea un ingreso, entre comillas, para un contribuyente especial. Es decir, que ese pago en divisas solo se causa IGTF cuando es para un contribuyente especial. Pero digo que es ingreso, entre comillas, porque directamente el contribuyente especial se convierte en agente de percepción y ellos deben transferir ese 3% residuo directamente al CENIAF. Básicamente, para que las personas que no son sujetos pasivos del IGTF, contribuyentes especiales, sujetos vinculados a aquellos que paguen en nombre de los contribuyentes especiales, deben cumplir las dos condiciones: que paguen en divisas y que se pague a un contribuyente especial. Nosotros, viendo los puntos anteriores, debemos resaltar lo que mencioné sobre los contribuyentes especiales y agentes de percepción. Un agente de percepción es nombrado por el CENIAF, el cual, por así decirlo, paga de manera anticipada un impuesto. Entonces, en el caso del IGTF, los contribuyentes especiales, para evitar el problema de esperar que le transfieran y tal, entonces tiene que él transferir al CENIAF y así él se convierte como un intermediario de la recaudación de tributos. El Ejecutivo Nacional realizó este movimiento para evitar la economía informal, porque actualmente nuestro país está basado en la economía informal, en pagar en divisas, en no utilizar facturas, pero esto no viene desde la publicación del IGTF del 28 de marzo del 2022, sino que esto viene desde que las máquinas fiscales en Venezuela son inaccesibles para los negocios. Por lo tanto, se ha recurrido bastante a la economía informal. Por lo tanto, el CENIAF está poniendo más trabas a la economía venezolana en colocar este IGTF, el cual puede ser que no afecte en gran medida a los consumidores de nuestro país, porque 3% calculado, por ejemplo, un monto de 50.000 pesos, solamente son 1.500 pesos. Pero esto a la larga puede ser que implique el aumento del porcentaje de la alícuota impositiva y generará grandes problemas para nuestra economía. Yo personalmente considero que esto podría aumentar en gran medida la economía informal. Puede ser que las personas prefieran ir a negocios que no son contribuyentes especiales y ahí realizar sus compras. Pero viéndolo de otro punto, si muchas personas van a donde venden víveres que son contribuyentes ordinarios, y recordemos que el contribuyente especial está determinado por el número de ventas, por el número de ingresos que tiene. Entonces, si el contribuyente ordinario aumenta en gran medida sus ingresos, entonces eso genera que en un futuro se convierta en un contribuyente especial, produciendo que básicamente todos se conviertan en contribuyentes especiales, y ya para evitar el IGTF se tienen que recurrir totalmente a la economía informal. Entonces, yo considero que el monto, que del 3%, no es un monto muy significativo para
para pagar por impuesto. ¿Por qué? Porque solamente es 3%. Si ya se llega a aumentar por lo menos a un 10%, entonces ahí ya sería un gran problema para la economía. En algunos casos se está hablando, la rumorología está hablando de un 20% sobre la operación en divisas, que eso ya considero que es excesivo. Por ejemplo, una factura de $100 tendrá un IGTF de $20. Eso me parece inadmisible. Por ejemplo, ahorita sería una factura de $100, $3, no me parece un monto muy representativo y que vaya a afectar mucho al, por así decirlo, al bolsillo del consumidor. Por lo tanto, yo considero que es cuestión que se haga costumbre la aplicación de este impuesto. Las personas puede ser que vayan a recurrir al contribuyente ordinario, pero a veces la comodidad que ellos tienen de realizar sus compras en un determinado lugar, a pesar de que es contribuyente especial y que tengan que pagar IGTF, no les importará porque la verdad no se quieren complicar la vida. Pero hay que estar muy atentos a la evolución del IGTF, ver si se llega a aumentar la alícuota impositiva, qué otras reformas se realizan sobre el mismo. Por lo tanto, quiero agradecer a todos por la atención en este video. Sé que es un tema muy complicado y que requeriríamos de otros videos para poder indagar mucho más en este impuesto, pero espero que hayan podido entender a grosso modo lo que consiste el IGTF, cómo se aplica, a quiénes lo pagan, quienes están exentos del mismo y qué está pasando actualmente en el 2022. Así que les agradezco muchas gracias por su atención y espero que tengan un feliz día.